Banco Interamericano de Desarrollo, que ha hecho una presentación excelente en este instituto esta mañana. Dos cuestiones vinculadas con tu presentación, José Juan. La primera, sobre el impacto de los shocks recurrentes en América Latina desde la crisis de 2008 hasta la actualidad y la tímida recuperación que se está conociendo en este momento. En parte esta se debe a factores de orden externo, como por ejemplo una lenta recuperación en el precio de las commodities, pero sobre todo hay un tema que has mencionado que me pareció muy importante, que es el peso de los factores internos. ¿Cuáles serían estos concretamente? Sí, como dices, Carlos, o sea, América Latina este año va a crecer, después de 2 años de tasas de crecimiento negativas, va a crecer probablemente a 1,7%, muy por debajo de por donde debería estar creciendo. Y si uno hace el análisis forense de qué es lo que ha ocurrido en los últimos 4 años, digamos que a partir de 2011 todos los vientos de cola de la región se volvieron vientos que venían de cara, empezaron a parar el continente, llegamos a esas tasas de crecimiento negativas. Y si uno mira la historia, lo que descubre como rasgos singulares de este periodo son dos. En primer lugar, que los shocks que nos han afectado, ninguno de ellos se ha revertido completamente. La economía mundial sigue creciendo por debajo del potencial, el comercio mundial crece por debajo del potencial, los commodities siguen por debajo de su pico, se acabó el superciclo de commodities, el dólar está más fuerte que lo que estaba en 2010, los capitales entran a la región con menos intensidad que en el pasado, aunque sin un sudden stop. Esto es algo no tan frecuente en nuestra historia económica y es lo que explica ese peso de los factores externos, por qué la economía no ha vuelto a las tasas de crecimiento del 3% que es nuestra media histórica. Una parte de ello es estos factores externos. ¿Cuál es la otra? La otra es la capacidad que América Latina ha tenido esta vez de responder de manera gradual a los shocks. Cuando llegaron los grandes déficits de cuenta corriente que se produjeron por la caída del precio de los commodities y del comercio mundial, cuando se cayó la recaudación y se mantuvieron gastos y aparecieron grandes déficits fiscales, por primera vez la región responde, pero no responde de una manera abrupta, no responde porque tiene financiación exterior y tiene mercados internos que le permiten financiar ese proceso de ajuste. Y yo creo que esto es muy importante por 2 razones. La primera de las razones, porque ha permitido desarrollar todo el instrumental de política económica que tenías. Has podido utilizar el tipo de cambio para absorber shocks externos, has hecho reformas fiscales. No hay que olvidar que en los últimos años ha habido reformas fiscales en México, en Colombia, en Jamaica, en Chile, y además reformas fiscales con incrementos importantes en la recaudación. Ese gradualismo, esa idea, digamos, de equilibrio ha sido posible fundamentalmente porque las instituciones que hemos ido creando durante 20 años, con todos los defectos que uno quiera, son instituciones que están consolidadas y que tienen la credibilidad. Y los mercados han creído esta vez en la voluntad y en la capacidad de responder y que ese gradualismo se iba a ir cumpliendo. Y esa idea de gradualismo es al mismo tiempo la que ha permitido que la sociedad digiriera el cambio de rumbo de tasas de crecimiento del 4,5% y grandes expansiones fiscales a tasas de crecimiento más bajas, aumentos del desempleo, incrementos, digamos, en la informalidad de la economía, y todo esto se ha ido produciendo a través de los roces en el sistema político, cambios políticos, pero todo ese conjunto, digamos, de conflictos de esta crisis han sido manejados dentro del sistema democrático. Es realmente un gran cambio frente a lo que ocurrió en el pasado. En vuestro último informe sobre el nuevo mundo comercial, habláis o dedicáis un apartado importante a los temas de integración, y dentro de la integración regional que presentáis desde una perspectiva muy pragmática y muy gradual, paso a paso, y desvinculada bastante de la retórica, ponéis mucha énfasis en el peso de las normas de origen, ¿no? Es decir, ¿cómo está afectando esta cuestión de las normas de origen junto a otras cuestiones también importantes y prioritarias como el tema de las infraestructuras, avances en la integración regional que evidentemente
de consolidarse, podrían dar lugar a mejoras, sobre todo a la vinculación de la región con el resto del mundo y sobre todo a la negociación con otros actores internacionales relevantes, como puede ser el caso de China, pero también la Unión Europea. Sí, un poco la idea del informe no es tanto predicar una integración de América Latina como un fin en sí mismo, sino como un paso instrumental para que sobre esa mayor unión de América Latina sea posible poner en valor lo que América Latina representa en el mundo, el 6% de la población, el 6% del PIB mundial, y hoy nuestra presencia y nuestros acuerdos con esas zonas emergentes del mundo son fragmentados. Hay una balcanización de nuestras relaciones con el resto del mundo que hace que no podamos poner en valor el tamaño del mercado. Nuestra idea es: hagamos una mayor integración, no porque en per se eso vaya a tener un gran efecto sobre el crecimiento, sino hagamos esto porque esto es lo que nos permite después construir una mejor integración en la economía mundial. Y la idea fundamental es que estamos mucho más cerca de esta situación de estar integrados de lo que normalmente se suele asumir. Después de casi 3 décadas de acuerdos preferenciales firmados por la mayoría de los países de la región, hay una red de acuerdos comerciales que afectan prácticamente al 80% de los países y al 80% de los sectores. Y hay 2 agujeros negros, ¿no?, que es lo que nos impide llegar al 100% de integración. El primer agujero negro es la falta de acuerdos entre Brasil y México. Y claro, esto no es menor, porque entre Brasil y México sumas aproximadamente el 60% del PIB de América Latina. Y el segundo agujero negro es algunos sectores que han quedado excluidos de esos acuerdos preferenciales y fundamentalmente, y probablemente como implicación del anterior no mirarse de Brasil y México, el sector automotriz. Pues un poco la idea es: revisemos estos agujeros negros, intentémoslos rellenar de una manera pragmática, sin grandes retóricas, sino más bien andando paso a paso y al ritmo de que esto pueda hacerse. Pero al tiempo que se avanza en esa pista, hay que avanzar en la armonización, en la acumulación de las reglas de origen. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que los acuerdos comerciales que están firmados tienen provisiones en los acuerdos que limitan el contenido de inputs de países que no están sujetos al acuerdo comercial y que el país que puede exportar los utiliza como proveedores globales. En cierta medida, la existencia de reglas de origen lo que hace es balcanizar, fragmentar las cadenas de valor regional. Esto es lo que están haciendo. Nuestra idea es que también de una manera muy pragmática, si este proceso de armonización y acumulación de reglas de origen se pudiera llevar adelante, y es algo técnico, no es algo, como tú decías, ni retórico ni ideológico, sencillamente son acuerdos técnicos en los que se puede avanzar. Creemos que el proceso de integración sería mayor porque permitiría un proceso de integración empresarial, que es realmente lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es como el empresario que hoy exporta puede tener sus inputs y sus recursos asignados no dentro de las fronteras de sus acuerdos comerciales que firman los gobiernos, sino en la región. Este es un poco la propuesta del libro, y sin necesidad de crear grandes aparatos administrativos para gestionar esto. No hace falta tener una corte de arbitrajes, tenemos a la Organización Mundial del Comercio para que eso lo haga. No hace falta tener incluido todo tipo de contingencias y de acuerdos que hoy tiene un acuerdo comercial, la inversión directa extranjera, temas laborales. Únicamente es acumular reglas de origen que hoy están ya firmadas e irlas armonizando. Creemos que eso daría un enorme salto, y creemos que siempre hay momento para hacerlo, pero este es especialmente bueno, porque si el mundo camina hacia una mayor barreras proteccionistas, digamos que la necesidad que vamos a tener de reforzar nuestra posición negociadora en ese mundo comercial más hostil está mucho más sentida y tiene mucho más sentido. Perderemos menos estando unidos que si cada uno de los países intenta salvarse por sí mismo.
Muchas gracias. Evidentemente esto es parecido al coste de la nueva América Latina, ¿no? Exacto, esto es el coste de la nueva Europa, que los viejos nos acordamos, el informe Cecchini. Bueno, pues esto es el coste de la no América Latina. Muy bien, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Carlos.